Muy buenas a todos, soy Alfredo Gutiérrez, fundador de Quality Consulting, y el día de hoy vamos a ver algunas herramientas basadas en el control de la calidad. Este proceso de control de la calidad podemos hacerlo con diferentes herramientas, y aquí vamos a ver algunas de herramientas como es los gráficos de control, algunos histogramas, también vamos a ver algunos tipos de análisis de regresión también. Pero en este primer capítulo, en este primer video, vamos a ver nuestros diagramas de control. Es importante recapitular y tener las bases que tenemos que ver cuáles son nuestras variables cualitativas y cuantitativas para poder hacer análisis estadísticos. Si nosotros estamos trabajando con variables cualitativas, como tal vez la calidad de algún producto, pues tenemos que darle alguna ponderación o algún número para poder hacer nuestros gráficos. Por ejemplo, si tenemos la calidad básica, estándar y premium, pues le podemos dar la ponderación de 1, 2 y 3 y después transportar toda esta información a nuestros archivos para poder hacer algunos estudios. Con mayor razón, si ya tenemos datos cuantitativos de mediciones de números, pues va a ser un poco más fácil, no tenemos que hacer nada ahí. También tenemos que tomar como bases las estadísticas, que una cosa es la estadística descriptiva y la otra es la estadística inferencial. Entonces la estadística descriptiva nos va a ayudar a nosotros a ver visualmente cuál es el comportamiento de algún fenómeno mediante algunas gráficas, y la estadística inferencial nos va a ayudar a nosotros a hacer alguna proyección de tendencia, alguna hipótesis o alguna suposición para poder tomar alguna decisión. También tenemos que tomar algunos puntos de partida para poder hacer esta investigación y recolectar los datos. Y imaginemos que es un embudo donde está el problema de manera general y luego lo vamos filtrando para poder llegar y hacer este tipo de estudios. El primer paso que tenemos que hacer es seleccionar el tema. Una herramienta que les recomiendo para seleccionar un tema es hacer el análisis de QFD o casa de la calidad, ya que esta herramienta de Lean Six Sigma nos ayuda a nosotros a priorizar cuál es el más importante y no hacer una mejora que sea una propia suposición de nosotros, porque el QFD, para hacerlo necesitamos un equipo multidisciplinario, es decir, diferentes puntos de vista, y esos puntos de vista convergen en algo y les damos algunas ponderaciones, y esta ponderación pues ya nos dice cuál es el indicador o el KPI más importante para poder hacer ahí nuestra investigación, que nos puede resultar tal vez en los defectos, en las quejas o algún producto que tiene recurrencia para tener alguna falla o el que produce más scrap, etcétera. Así es que les recomiendo mucho utilizar esa técnica de QFD. Ya que identificamos con el QFD esa parte, tenemos que definir cuál es nuestro macrouniverso. Como macrouniverso podemos identificar o podemos poner de ejemplo nuestro producto, nuestro giro, y luego tenemos que filtrarlo al microuniverso. Nuestro microuniverso puede ser nuestro producto estrella, el que más se vende, o como lo dije, el que más quejas tiene, también puede ser. Después de ahí tenemos que tomar el tamaño de la muestra, y para tomar el tamaño de la muestra tenemos que tomar en consideración la estadística basada en las ciencias exactas, no en ciencias sociales, sino en ciencias exactas. Y basado en ello también tenemos que identificar que existen varios tipos de fórmulas para el tamaño de la muestra. La que vamos a utilizar es la para poblaciones finitas, es decir, que conocemos a la población, y en dado caso de que no la conozcamos, pues hay que tener esa área de oportunidad para poder investigar cuál es nuestra población, y vamos a verla en pantalla. La que vamos a utilizar es esta, donde N mayúscula es el tamaño de la población que conocemos, sigma es la desviación estándar, y generalmente vamos a utilizar 0.5. ¿Por qué 0.5 en desviación estándar? Porque si ustedes recuerdan, la campana de Gauss tiene desviación estándar abajo. Entonces, si nosotros nos vamos acercando y vamos filtrando que sean menos desviaciones estándar, es más probable que encontremos en donde se levanta más la campana. Entonces ahí es más seguro de que tengamos más certeza de lo que estamos diciendo. Si utilizamos más desviaciones estándar, vamos a tener la probabilidad de agarrar un punto de por acá, un punto de por acá, pero ahí no están tan concentrados los datos, a diferencia si nos acercamos más a la media aritmétrica.
Z pues va a ser el nivel de confianza obtenido, 1.96 para este ejercicio, porque es el que le corresponde al 95%, y el error va a ser del 5%. También les recomiendo que siempre el nivel de confianza se compense o se complete con el error. Es decir, si yo aquí tengo un nivel de confiabilidad del 95%, pues mi error es de 5. Si utilizo un nivel de confiabilidad del 90, pues mi error sería del 10. Aunque se pueden utilizar otro tipo de porcentajes de error, lo recomendable pues es que siempre cumplan el 100%. Bueno, ya que tengo esta parte, tengo que identificar también cuáles son mis variables primarias y cuáles son mis variables secundarias. Como variables primarias, pues van a ser todos los datos estadísticos que tenga, reportes de ventas, facturación, quejas. Y como variables secundarias, si no logro tener tantas variables secundarias, tantas variables primarias, y necesito variables secundarias para sacar mis datos, pues pueden ser encuestas, entrevistas, alguna información que busque en internet para poder sacar mi información. Siempre reiterando que debemos de darle más peso a las primarias. Ahora, tipos de muestreo. Ya sé que a lo mejor de 1000 productos que tengo, que sería mi población N, me salió mi tamaño de la fórmula que debo de investigar 200. Y ya identifiqué de dónde los voy a sacar, cuáles van a ser mis variables primarias. Ahora necesito ver cómo voy a tomar esos 200 datos. Pues ahí va el tipo de muestreo. El tipo de muestreo puede ser el simple, es decir, que nosotros agarramos un dato al azar. Puede ser sistemático, que agarremos unos sí, dos no, o unos sí, dos no, y así sucesivamente hasta que lleguemos a los 200. El otro es por estratos, estratificado, que puede ser tal vez del equipo 1, del equipo 2, cierta cantidad, o del departamento 1, del departamento 2. Y el último de ellos es por conglomerados, es decir, que yo puedo hacer una mezcla entre estratificado, entre sistemático o el simple, y yo puedo elegir si quiero alguno de ellos o no los quiero. Es decir, eso ya es un poco más a criterio de nosotros, de los investigadores, para que decidan cómo pueden utilizarlo y cuál de esos tres utilizan o no utilizan. Y bueno, ahora sí, con todo esto en contexto, vayamos a nuestro archivo de Excel, y en el archivo de Excel vamos a ver algunos criterios. Estos criterios para formular nuestra gráfica, pero vamos a ver algunas fórmulas que vamos a encontrar aquí para sacar el límite de control superior, el límite de control inferior, tanto para la gráfica de las medias como para la gráfica de los rangos. Y vamos a hacer estas gráficas que tenemos acá, las que podemos ver aquí en pantalla. Y bueno, para llegar a este contexto, y desde luego también si necesitan el archivo solucionado, recuerden pedírnoslo, nos pueden dejar un correo electrónico y con mucho gusto se los haremos llegar a su correo electrónico. ¿Por qué? Porque aquí este archivo ya está configurado. Por ejemplo, aquí ya tiene algunos enlaces, algunas anotaciones que dice cómo se hace y de dónde sacó la información. Por ejemplo, aquí este enlace, si nos dirigimos, nos va a abrir la tabla. La tabla A1, que es factores de construcción de las cartas de control. Y bueno, ahora sí, con esta introducción, abramos un archivo de Excel y continuemos con la práctica. Y bueno, una vez que ya tengan abierto su archivo de Excel, por aquí vamos a poder identificar las fórmulas que hemos trabajado para las medias y para los rangos, tanto para el límite de control inferior como para el límite de control superior. Y también para las medias, para la gráfica de medias, el límite de control superior, el límite de control inferior. Pero bueno, no me desesperen un poco, no se me desesperen mucho, porque, como les había comentado, ya todo está solucionado. Y pues vamos a ver, por ejemplo, aquí nos hace referencia al X testada, por aquí el A2. ¿Cuál más? Por aquí utilizamos A2, por acá utilizamos D3, D4. ¿Y de dónde vamos a sacar esos valores? Esos valores ya vienen predefinidos y los vamos a sacar de una tabla. Esta tabla pues también se los vamos a compartir. Y miren, aquí nos va a dar el número de muestras. Regresemos a nuestro archivo de Excel y cuántas muestras tenemos. Por aquí tenemos estas muestras, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para 12 muestras, el A2 va a ser 0.266.
el de 3 va a ser 0.2836, el de 4 1.7164 y así sucesivamente. Entonces únicamente 12 muestras y aquí nos vamos orientando hacia la derecha y vemos que utilizamos en nuestras fórmulas, ya sea el A2, el de 3, el de 3 mayúsculas, el de 4, el C4 o el de 2 minúsculas, lo que nos pida la fórmula. Y ahora sí, ya que entendimos eso, por aquí tenemos pues 12 muestras de 3 observaciones. En la observación 1, observación 2 y observación 3, donde ya tenemos un valor. Después de aquí, vamos a hacer la gráfica del control de medias, que es esta de aquí. Esta de aquí. ¿Cómo la vamos a sacar? Sencillo. Miren, en primero aquí el promedio de las X. Dice que es el promedio de las observaciones. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sacarle promedio a estos 3. Es decir, 11 más 10 dividido entre 3. Y nos va a dar 10.5. Y por acá, bueno, esto lo vamos a hacer para cada uno de los factores. Cuando ya tengamos la primera fórmula, únicamente nos posicionamos aquí en esta X, que aparezca esta cruz negra, perdón, y le damos doble clic. Así de simple, ¿vale? Entonces ya que tengamos esto rellenado, de esta manera muy fácil y sencilla, ahora nos pide que el LC, que del promedio de las X, dice que es la línea central del promedio de las medias. Y bueno, ¿cómo vamos a sacar este valor? Vamos a sacarle promedio a los promedios. Vamos a ver un poquito por acá. Aquí tomen en consideración que estamos siguiendo esta fórmula. Por ejemplo, el promedio de los promedios más el A2 por el promedio del R, que es el promedio de los rangos. Eso quiere decir que necesitamos sacar los rangos, pero ¿los rangos dónde los tenemos? Bueno, los rangos los tenemos aquí, en la siguiente. Así es que lo primero que tenemos que hacer para poder continuar aquí es sacar estos rangos. ¿Cómo le hago? Voy a poner el valor máximo de las 3 observaciones menos el valor mínimo. Es decir, el valor máximo es 11, menos el valor mínimo es 10. Eso ya me da 1. Y luego cuando tenga esta fórmula, otra vez aquí, le doy doble clic. Si quieren dejarlo de manera automatizada, pues pueden utilizar esta fórmula de máximo y mínimo. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Es igual a máximo. Cerramos el paréntesis. Menos el mínimo. Nuevamente estos 3 valores. Cerramos y ahí está. Cuando tengamos esta fórmula, únicamente le damos aquí doble clic y listo, se nos rellena todo de manera automática. Ya que tengamos esto, revisen que nos dice que necesitamos el promedio de los promedios. Eso quiere decir que le tenemos que sacar promedio a todos estos. ¿Cómo le hacemos? Pues únicamente ponemos es igual a promedio y como nuestros valores arrastramos todos los 12 que tenemos aquí previamente. Así de simple. Y como es el mismo promedio para todos, pues únicamente arrastramos ese valor, lo dejamos como valor fijo o literalmente podemos poner 1.25, 1.25, 1.25 en cada uno de ellos. Si saben cómo dejarlo fijo, pues se los recomiendo que lo hagan para que sea más automático. Y si no, recuerden, únicamente se selecciona, por ejemplo, si yo quisiera dejar esta celda fija, me ubico en la letra y le tecleo en mi computadora FN y F4 y automáticamente se me pone un signo de pesos adelante y después de la letra. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta este momento y nos debe de salir 1.25 en cada uno de ellos. Ahora sí, nosotros podemos regresar al límite de las medias. Porque ahora sí, observen que para el límite de control superior que vamos a sacar aquí, nos decía que el promedio de los promedios ya los tenemos, que es aquí el 11.1, más el A2. El A2 ya sabemos dónde ubicarlo en nuestra tabla y multiplicado por el promedio de los rangos, 1.25. Entonces la fórmula va a ser la siguiente. Va a ser 11.1 más el 0.2266. ¿Dónde se encuentra ese dato? Recuerden aquí 12
02666 porque es el A2 y es lo que nos dice aquí la fórmula, el A2 sumado. Y luego a eso le multiplico el 1.25 y listo. Ya tengo mi valor que es 11.4 y es el mismo para todos, Aquí arrastro la misma fórmula o la dejo fija para que sea más fácil. Y el siguiente es hacer lo mismo, pero ahora en lugar de sumarle el 0,2 se lo voy a restar porque aquí me dice la fórmula que debe de ser restado. Esa es la única diferencia, miren, observen, aquí tiene un signo menos, este de aquí. Esa es la única diferencia. Y ya que ya tengo todos estos datos, ya me puedo pasar a mi siguiente tabla de los rangos. Posteriormente pues hacemos la gráfica, ¿verdad? Pero hasta aquí ya vamos avanzado y también el límite de control inferior es el mismo para todos. Bueno, aquí ya teníamos en la siguiente gráfica el rango, el promedio y ahora vamos a sacar su límite de control superior. Aquí el límite de control superior nos dice que debemos de utilizar D4. Ok, entonces vamos a ubicar el D4 para únicamente es el D4 por el rango de los promedios. El rango de los promedios, recuerden, es 1.25 y vamos a ubicar el D4. El D4 para 12 muestras. D4 mayúsculas. D4 para 12 muestras. Aquí está. Es 1.7164. Y aquí podemos identificar que es 1.7164 multiplicado por el 1.25. Y así sucesivamente va a ser el mismo valor para todos hacia abajo. Y para sacar el último dato que necesitamos es el límite de control inferior. Esta es la fórmula de acá arriba donde dice que debemos de utilizar el D3 pero también multiplicado por el 1.25. Entonces vamos a ubicar cuánto vale el D3. El D3 vale 0.2836. Entonces vamos a identificar que aquí tengamos 0.2836. Aquí está, 0.2836 multiplicado por 1.25. De todas formas, si por alguna circunstancia no le entendieron, recuerden, todo esto ya está configurado. Por ejemplo, le pueden dar clic aquí y los va a enlazar directamente pues a el archivo, ¿no? Donde lo debo de buscar. Y bueno, ya que tengamos toda esta información, ahora sí podemos proceder a hacer las gráficas que tenemos acá para hacer una interpretación ya un poquito ya más real. Bueno, ¿y cómo hacemos estas gráficas? Pues muy sencillo, presten atención. Vamos a arrastrar todo esto organizado con todos los encabezados, a seleccionarlo todo completamente desde arriba y nos vamos a ir a la parte de insertar y vamos a meter una gráfica de líneas. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta que tiene puntos para que nos dé los indicadores de cada punto. Y listo, ya tenemos aquí nuestra gráfica. Podemos cambiarle el título, como podemos personalizarla, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante pues es generar la interpretación. Lo mismo hacemos con nuestra otra gráfica. Insertar de línea y seleccionamos tal vez esta. Y aquí tenemos nuestras dos gráficas, tanto la gráfica de los rangos como de la gráfica de las medias. Y ahora sí podemos hacer un análisis de cada una de ellas. Aquí lo importante es ver que esta línea naranja es mi media, mi promedio, pero aún así mi límite de control inferior de cuál no deben de bajar los valores es el amarillo y el color gris no lo deben de superar. Obviamente, pues también depende de qué es lo que estamos analizando. Imaginemos que estamos analizando quejas, pues obviamente nos convendría que no saliera un punto acá arriba, pero no nos importaría si bien aparecen puntos acá abajo. Ahora, si estamos hablando de defectos, pues ya sería, o tal vez de ventas, si estamos hablando de ventas, pues no nos convendría que nos salieran puntos aquí abajo, sino puntos acá arriba. Entonces aquí ya en cuestión de estadística inferencial, tengan mucho cuidado porque la interpretación es muy diferente de acuerdo a lo que estén investigando.
Aquí, en resumen, lo que podemos identificar es de que estos valores que están abajo se salen del control y hay que identificar y irlos a analizar a ver qué está pasando con estos puntos, porque estos que están dentro de la línea amarilla hasta la línea gris, pues no hay tanto problema, pero aquí tenemos muchos valores que están por abajo y sobre todo tenemos unos valores que están aquí arriba. Entonces, a esos es a los que debemos de enfocar nuestro tiempo y nuestros esfuerzos para identificar qué es lo que está pasando. Y aquí en la gráfica de los rangos también podemos identificar que hay uno que queda fuera. Ahora, ¿por qué dos gráficas? Una gráfica, recuerden que esta es la de medias, nos va a medir qué tanto se acercan o qué tanto se desvían los datos de la media aritmétrica, o sea, del promedio, y este nos va a decir qué tan alejados están algunos datos. Por ejemplo, aquí está un dato muy alejado, pero desde luego, reiterando, de qué es lo que estamos analizando, pues podemos prestarle atención o no prestarle, pero de manera general, entiéndanlo de esta manera. Este es mi límite de control aceptable, desde el amarillo hasta el gris. Los que se salen del control son puntos rojos en los cuales yo debo de ir y analizarlos de manera independiente para ver qué está pasando con ellos o por qué es su comportamiento. Tal vez obtenga cosas buenas o tal vez obtenga cosas malas, dependiendo de lo que esté analizando. Si veo que son ventas y veo puntos abajo, pues ahí voy a obtener algunos puntos malos, pero me van a servir para tomar una estrategia o corregir una estrategia. Si estoy hablando de otro tipo de cuestiones, pues tal vez me convenga que salga un punto arriba y ese lo puedo tomar como referencia para replicarlo en mis otras áreas, ¿de acuerdo? Y bueno, ya nada más restaría personalizarlo para que sea un poquito más visual, ponerle sus títulos a las gráficas para que sea un poquito más fácil de interpretarlo. Y bueno, dicho esto, hemos terminado en esta ocasión. Vamos a ver otro tipo de estudios estadísticos en el siguiente video.